Ahora, muy bien. Arrancamos con la herida de la injusticia. Esta herida nos lleva a la máscara de la rigidez, el rígido. Yo viví esa imagen de esta niñita y de verdad, simbólicamente me llevó a eso, ¿no? A veces eh, esos orígenes de injusticia, ¿no? Cuando sufrimos esta herida, no nos sentimos valorados por lo que somos, ¿no? Por lo que somos. Esto es bien importante, ¿no? Si no, nos sentimos valorados más por lo que hacemos, más eso desde los progenitores, ¿no? Desde la infancia, estamos hablando desde la infancia. Entonces hay como un desmerecimiento, ¿no? O sea, nos es injusto lo que nos están dando. Ese es un poco el mecanismo, ¿no? Quizás no nos sentimos respetados. Puede aparecer cuando creemos recibir más también de lo que merecemos, porque esta herida está muy ligada con el abandono. En un momento vamos a hablar cada herida como una va llevando a la otra, ¿sí? Acá esto está muy ligado. Generalmente es el progenitor del mismo sexo, especialmente si la relación más o menos era un poco fría, distante, superficial y carente de expresión emocional, ¿sí? Más, era, digamos, no había mucha expresión, ¿no? Definitivamente. Entonces, por ende, hasta inclusive autoritaria, crítica y demasiado estricta, ¿sí? El niño o la niña perfecta, ¿no? Un poco así. Entonces, desde pequeños sentimos como que no somos valorados, volvemos a decir, por lo que somos, ¿no? Sino por lo que hacemos. Entonces tenemos que ser el mejor alumno, tenemos que portarnos súper bien, tenemos que tener una máscara y así de repente nuestros progenitores nos pueden ver, nos pueden decir, wow, qué bueno que hiciste esto, qué bueno que lo hiciste así, de esta manera, como yo te lo dije o como debe ser. Entonces nos acostumbramos a, a no ser queridos como somos, porque también te vamos a tener errores, también vamos a tener miedos, también vamos a tener un montón de situaciones que pueden ser amadas. Y desde ese lugar es que podemos sanar. Si no, nos siguen, ¿sí? ¿Querés compartir algo? Sí, yo me siento identificada con todas las heridas. Es como que pasé por todas. Uno por algo las vive también. Pero ¿sabes qué, Lu? Lo que yo observo acá con esta herida es que está bien arraigada en lo sociocultural, en esto del hacer, ¿no? Como de ser productivos todo el tiempo, como que hay ahí un chip del hacer, de la productividad, y inclusive esto, ¿no? Como que si no haces y no generas tus propios recursos, y no trabajás de tal hora a tal hora, y no tenés un título, y cierto estatus económico, no sos digno, ¿no? Y eso como que hubo digamos, una etapa o una camada que se vivió bien fuerte esto, sobre el hacer, desde un hacer sobre la exigencia y esto de, bueno, mientras más haces, más reconocimiento vas a tener o voy a creer que tengo, ¿no? Entonces, cuesta mucho a veces también como para darnos cuenta de parar, de frenar, de mirar nuestra salud, de mirar cómo estamos a nivel estrés también, ¿no? Porque también desde la sociocultura, como al exigir esto, lo que genera es, pareciera como un desarraigo, ¿no? Como que no puedo pertenecer, ¿sí? Como que no puedo pertenecer a cierto estatus, a cierto, algo que desde el capitalismo inclusive se ve. No sé cómo lo ves vos a esto. Totalmente. Yo diría, no dando la palabra, es una herida occidental, ¿sí? Desde una mirada occidental, porque nos lleva a eso. Pero quienes primero nos lo ponen son nuestros padres, o sea, nuestros progenitores, quienes comienzan porque quizás
por ejemplo, ¿no? Yo también entiendo, yo trabajaba mucho en una época en un lugar que se llama Gamarra en el Perú, ¿sí? Donde hay mucha gente de provincia que vino a comenzar a trabajar en la capital, llamémonos, ¿no? Las famosas historias de dejar su campo, de dejar su cultura, e inclusive allá todavía hay mucho arraigo de las de comunidades, ¿no? Pero bueno, vienen a tener una nueva vida y se capitalizan. Y muchos de ellos no han terminado por el colegio, han sido más, han trabajado en el campo y tienen la oportunidad de trabajar en la ciudad, pero a sus hijos ya les exigen que tengan que estar en la universidad, que tengan que tener un título para que puedan tener un lindo departamento, un lindo carro, toda esa estructura que no está mal, no estamos hablando ni que está mal, sino es desde la exigencia de que eso es lo mejor, que es lo único que hay, ¿no? Entonces ahí viene el desarraigo del hijo que comienza a ni siquiera saber qué es lo que está haciendo o cómo lo está haciendo, ¿no? Y hoy yo puedo decir que el 90% de gente que ha atendido de súper hiper profesionales, en muchos casos no, detestan lo que hacen, en muchos casos, ¿sí? Y ahí vienen los conflictos, el desgano, el desligarte del trabajo que tienes 20 años haciendo todos los días lo mismo y encima no te gusta porque tuviste que hacerlo desde ese lugar, ¿no? Desde Ujú. esa... Sí, sí, Lu, disculpa. Sí, sí, que palabra. Ah, es eso, ¿no? Como desde dónde es que que aprendimos a hacerlo. Eh, Porque en mi caso también, o sea, tengo una mamá muy exigente, ¿no? Y esto como que siempre, desde muy chiquita, ¿no? Como ya desde chiquita yo ya tenía que hacerme cargo del hogar. Esa era la idea, ¿no? De hacerme cargo del hogar, cocinar, limpiar, ordenar, siendo niña. O sea, ya tenía responsabilidades siendo niña. O sea, te estoy hablando de entre los 7 años. Sé que allá en la montaña los hermanos arrancan hasta más temprana edad, ¿no? Pero sí a mí me resultó, como que todo eso, o sea, hoy lo puedo disfrutar, ¿no? Pero todo eso a mí me llevaba a no tener ganas de nada, a no querer hacer, porque además lo tenía que hacer bien. No, y perdón, porque es importantísimo lo que estás diciendo, este ejemplo de la vida cotidiana, porque ¿qué pasa si no lo haces? Todo ¿No? mal. Eres como, no, voy a decir algo, ¿no? O sea, como la mala niña, ¿no? Entonces, es desde el hacer es que es donde me quieres, ¿sí? Porque si no hago, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no puedo estar cansada? ¿Qué pasa? Lo que fuera, ¿no? Vamos viendo eso, ¿no? No te estoy diciendo que no se haga nada, obviamente, tiene que haber, pero es desde ese lugar, ¿no? ¿Qué pasa si no lo haces? Claro. O sea, ¿No? no me sentía querida. O sea, me sentía que Exacto. Y eso es injusto. O sea, para la psiquis o em, lo tomo como que injusto, porque es injusto eso. Entonces entro con esa herida de la injusticia. ¿No? Por ujú, darle un nombre, para reconocerla, ¿eh? ¿No? Para reconocerla. Entonces, para mí la vida va a ser injusta y voy a actuar desde ese lugar, ¿sí? También hay los hermanos pequeños que fueron comparados, los hermanos, ¿no? Las pequeñas comparaciones o grandes comparaciones también, ¿no? ¿No? Tú eres más grande, más inteligente, más estudioso, pero siempre es desde el hacer, ¿no? Esas comparaciones. sí. ¿Sabes qué, Lu? Lo llamativo que ahora lo estoy como, ahora que estamos acá como charlando, también veía esto, ¿no? Como que mi mamá era como, pero no estaba equivocada, eso es lo que veo ahora, ¿no? Como que la energía femenina era lo que se tenía que hacer cargo de esto. ¿Sí? El punto es que es así, pero de la forma en que yo lo aprendí, que me terminó generando un peso que me parecía injusto, que estaba cansada, que siempre tenía que estar haciendo para tener la aprobación y la mirada de mi mamá, para ver si la dejaba contenta, si todo estaba bien. Que después uno cuando se va amigando con esa parte y demás, bueno, uno hace desde porque le gusta, ¿no? Hoy cocino, sé hacer muchas cosas del hogar gracias a esa infancia también, ¿no? Pero el punto es de esa sobreexigencia y esa rigidez inclusive, ¿no? Claro, y por eso estamos compartiendo en realidad esto, porque ahora lo que tú estás diciendo es eso, ¿no? Ya lo transformo
esto que aprendí y ahora lo hago ya no desde el tener que demostrar a nada, ni a nadie para que me quieran, ni autoexigirme a mí, ni autocontrolarme, ¿no? Para no ser rechazado por nada, ni por nadie, ni no me parezca injusto, ¿no? Entonces ahí es donde viene la sanación y ahí, obviamente, todos creo que por lo menos mi generación, todas sabemos cocinar, sabemos un montón de cosas, ¿no? Pero era desde dónde, ¿no? Entonces, es importante ubicar esto, ¿no? Es la rigidez. ¿Cuándo es que estoy siendo rígido? ¿Sí? Vamos a seguir, ¿sí? Entonces, esa injusticia, esa sensación de injusticia del que tengo que hacer para ser amada o querida, genera un dolor de todas maneras. Y obviamente esta máscara del rígido, y en realidad lo que hace es desconectarnos con el sentimiento, con el sentir, ¿sí? Eso es lo que nos hace. Entonces nos volvemos como un poco desconfiados. eh, y necesitamos la perfección, ¿sí? Es como que se hace un hábito diario de ser eh, muy perfectos, ¿sí? Tanto física, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de si vas pasas por los gym, hay hombres o mujeres que son, pues, o sea, paran, pero ya al extremo, ¿no? Fa, 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 fa. Entonces, en realidad nunca van a llegar, y si tú les preguntas, porque he pasado, ¿no? Por chicas que han venido a consulta, ¿no? Y no, mi cuerpo está terrible y cuando yo veo un cuerpo perfecto, ¿no? O sea, hermoso, ¿no? Dentro de todo, y es como que si nunca llegas, porque la perfección es el camino de nunca, que nunca llegas, ¿no? Tanto emocionalmente, ¿no? El cuerpo siempre se mantiene un poco recto, con una postura correcta, ¿no? El cuerpo habla también. Y muchas veces parecieran insensibles. Si tú los ves de afuera, parece que no les afectara nada, ¿sí? Esa es la imagen que demuestran, ¿sí? Ante los ojos de los demás parecen como fríos, pero para ellos en su interior no están siendo cálidos y cariñosos, ¿eh? ¿Sí? Unas creencias que sostienen esta rigidez, ¿no? Es muy paradójico porque a pesar de que ellos están desconectados, cuando conocen una persona que es un poco fría, como que la rechazan. Y quizás ahí hay un tema medio espejado, ¿no? Entonces, es como no tener corazón, ¿no? Por ende, tú no tienes corazón, tú me estás mirando de una manera y estás siendo cruel conmigo, entonces sos injusto conmigo. Sí, es un poco el diálogo interno que hago mi propia conclusión en un segundo cuando tengo esta herida. Tienen mucha necesidad, pero es mucha necesidad que son buenas personas y sobre todo, buenos en lo que hacen. Como están tan habitados a hacer, el extremo de esta herida lo que hace es, o sea, la necesidad de hacerlo todo súper bien y sobre todo que el otro se dé cuenta y te lo reconozca, ¿sí? Te lo reconozca. Yo soy bueno en lo que hago. Entonces, en su balanza, lo primero es como perfectos, y va mucho con lo material, bien, el tener, más allá del que el sentir, ¿no? Por decirte, luego cálidos, ¿sí? Algunas conductas típicas siempre van a buscar justicia y perfección por encima de todo, ¿sí? eh, Generalmente son impacientes y hacen como todo rápido, pero son eficientes, ¿sí? Hacen, se esmeran, se sobreesmeran y hasta se sobrecargan en hacer lo mejor posible, con mucha eficiencia. Lo que, como tú dices, ¿no? Seguramente sirve en un momento ahora, pero ¿desde dónde? Desde dónde es muy importante, ¿no? Ya no necesito demostrar a nadie esa perfección, ¿bien? Generalmente todo bien, súper bien, son como todo está bien. Cuando las preguntas son de alguna manera optimistas, imperturbables, pero cerrados emocionalmente, ¿no? Muy, muy difícil que expresen
eh, alguna emocionalidad así, ¿no? Em, Rechazan la autoridad en realidad siempre y cuando no haya no les den la razón, ¿sí? Cuando sienten que así, ellos siempre creen que tienen la razón y si la autoridad no les da la razón, hay un conflicto, no hay un rechazo, ¿sí? Merecer es fundamental, ¿no? Y otra cosa que tiene también como cualidad esta herida es no aceptar los regalos o la ayuda porque están habituados, hay un hábito interno de tener que ganarse, ¿no? O sea, tener que esforzarse para, ¿sí? Eh, yo recuerdo que hay mucha gente que dice, bueno, pero mm, tú no has sido pobre, por decir, no te has tenido que esforzar para tener esto, entonces como que hay un rechazo, hay que ganarse las cosas, hay que sufrir para tener, ¿no? Cosa que no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Entonces es un poco esa sensación entonces son poco de recibir, si no se lo han ganado, para ellos es importantísimo habérselo ganado, ¿sí? Entonces, mostrar lo que hacen para ser reconocido, ¿no? Porque es la búsqueda del reconocimiento de ese niño, ¿no? De ese niño que no pudo recibir reconocimiento, ¿no? Ese es el fondo, ¿no? Muchas veces en su lenguaje y su comunicación, pues son como, al ser rígido, o sea, tu palabra es nunca, siempre, mucho, como generalizan esas palabras en su vocabulario. Cuando hablan, por ejemplo, yo soy una persona que a veces exagero, ¿no? Le pongo antes de, no sé, muy rico, ¿no? Súper grande, como exagerar en la conversación, ¿no? Pero cuando escuchan, sí, ellos les gusta que seas preciso, precisa, ¿bien? Eh, Volvemos a decir que no están conectados con su sentir, ¿no? ¿Por qué están desconectados con sus emociones? Porque duele, ¿no? En realidad duele. Entonces están como un poco tensos, o sea, porque cuando tú estás relajado, tranquilo, estás mirando la vida desde tu sentir, ¿sí? Y no se trata de emocionalidad, ¿eh? Es otro tipo de eso, es Moon y lo que le llamamos nosotros, ¿no? Miras la vida desde ese lugar. En cambio, cuando no las miras solamente desde lo racional, que en este caso el rígido tiende a ser muy racional, ¿no? Eh, Pocas veces disfruta porque estás tan conectado con el hacer, que tiene que estar todo bien, que no se permite sentir lo que está haciendo ni disfrutar lo que está haciendo, ¿no? No hay placer. Entonces no expresan tampoco mucha ternura. Eh, esto es bueno o esto es malo, ¿sí? Es una forma de ver, ¿no? O sos bueno o sos malo, ¿no? Es un poco la visión. Cuando descansan y cuando no están haciendo nada, se sienten culpables. Hay una voz interior de que algo está pasando, me siento culpable. Más si todos están trabajando y yo estoy descansando, algo tengo que hacer, en algo tengo que ayudar. Es una sensación de no tranquilidad, ¿no? Hay una comparación también, porque bueno, seguramente en algunos casos fueron comparados, entonces necesito ser más perfecto, ¿no? Pero no reconozco a la vez eso, ¿sí? No tengo la capacidad de reconocer las percepciones equivocadas, ¿no? A veces no veo claro las cosas, ¿no? Es un poco así. Hasta aquí, algo que compartí. Sí, también las personas así que vivimos mucha rigidez, somos también esto, ¿no? Como es un escudo de sobreprotección, porque para salir al mundo, ¿no? Ante esa mirada. Pero sí también somos sumamente sensibles. O sea, detrás de toda esa coraza hay una gran sensibilidad. Y cuando vas mirando esta herida y uno la va trabajando, también cuando esto, ¿no? Cuando te vas encontrando con personas que son frías y distantes, rígidas, sabes cómo llegar, sabes cómo relacionarte, sabes cómo entrar, sabes cómo, es como que uno ya sabe, ¿no? Como lo que, cómo son esas.
esas máscaras, ¿no? Esas protecciones. Entonces, sabe cómo acercarse, ¿no? Para que el otro se pueda abrir. Eso es uno de los grandes regalos que nos deja la herida de la injusticia. Mm, saber llegar y abrir a lugares que parecieran que están endurecidos y en realidad nos podemos encontrar con un gran tesoro del otro lado, bueno, porque uno encontró a sí mismo, ¿no? Eso. Ujú. Bueno, la sanación de la herida de la injusticia, cuando empezamos, siempre empezamos ese reconocimiento, ¿no? Eh, que en su peor grado, pues es injusto con uno mismo, ¿no? Y obviamente va a hacerlo con los demás, ¿no? Hay injusticia también desde mi actuar, ¿sí? Entonces, voy a llegar a hacer mucho daño también desde ese lugar, ¿no? eh, a esa vergüenza, ¿no? De no tener en realidad, ¿no? Entonces, ese reconocimiento de reconectar con el sentir, con el cuerpo, con mis propios límites y con el placer de ser imperfectos, porque ya somos perfectos, pero cuando el rígido puede llegar a disfrutar que es imperfecto, la sanación es bien profunda, es bien bonita, ¿sí? Es importante que veamos la diferencia entre el rígido y el controlador, ¿sí? La persona que tenemos rigidez, ejemplo, ¿no? Si va a organizar un evento, pues tiene que ser perfecto, sin errores. Inclusive yo tenía una maestra que era así, siempre nos decía, su altar tiene que ser perfecto. Me acuerdo una abuela, nos enseñaba de altares, ¿no? Y nos decía, sí, ella era, y yo me acuerdo que su altar era no era perfecto, ¿no? Pero ella nos decía, tiene que ser perfecto, ¿no? Hasta inclusive lo dicen, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, hay una autoexigencia que no tenga errores, de sentirse merecedor de reconocimiento, ¿no? Está buscando que esta perfección sea reconocida. Mientras que el controlador basándonos en el mismo ejemplo, organizo, por ejemplo, un evento, necesita supervisar que todos los demás lo hagan a su manera, ¿no? Para que nada sorprenda. Entonces el controlador como que controla más afuera, también más allá de sí mismo, afuera, mientras que el rígido es más consigo mismo, ¿sí? Ella es la que se autoexige a que tenga que ser de una manera. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, clarísimo. Bien. Vamos a ir a la sanación, ¿no? Eh, Estas son ayudas, herramientas. La respiración ayuda mucho cuando una persona es rígida. Para mí la respiración es hermosa, ¿no? Ya sea que en el mundo andino no te enseñan así, pero sí hay un yoga andino y sí hay ciertas respiraciones que nos ayudan, más naturales quizás, ¿no? Pero es conectarnos con ese dolor de por qué no me puedo equivocar, por qué lo tengo que hacer perfecto, ¿no? Eh, y merezco el amor y el cuidado, ¿no? Merezco amor más que todo, ¿no? El amor de quién soy con conmigo, ¿no? De estas cosas que considero no son lindas de mí, por decir, ¿no? ¿No? Aquí algo que aportar. Em, sí. A ver, volvés un cachito a la lámina de atrás, que había algo que estaba leyendo que me parecía. Sí, esto de sentirnos perfectos, ¿no? Como de verdad un dolor muy profundo, porque uno siempre quiere ser como que la sensación que uno tiene es como que lo tiene que hacer bien, que todo tiene que ser perfecto, que no podemos cometer ni un mínimo error, ¿no? Ese perfeccionismo, o sea, algo que encima ni siquiera existe, ¿no? O sea, ni existe la perfección.
O sea, somos seres humanos, somos imperfectos, somos lo que somos. Entonces, en esa aceptación, porque si no es como pareciera la sensación que genera es como, bueno, como que querer llegar a un lugar que nunca voy a llegar. Y entonces ahí surge un agotamiento, porque uno le pone toda la energía a eso de querer ser algo que realmente no existe, eh, que nos termina como frustrando cada vez más y con nosotros mismos. Entonces sí es importante prestarle atención a eso. Por lo menos es una de las cosas que he experimentado fuertemente, ¿no? Como, bueno, el tener que ser perfecta para mi mamá, para mi papá, para tener su amor. Porque si no, no había otra, no había chance de sentirme aceptada, validada y querida por ellos, ¿no? Ujú. Si estás pudiendo ubicar la herida de la rigidez, está bueno. Yo vuelvo a decir siempre, ¿no? Escribir un poquito sobre, a ver, ¿cómo me estoy viendo, no? Mm. Pero imagínate que, vuelvo a decir, se lo dirías a otra persona, a ver, ¿no? Entonces, es una linda práctica también. El escribir mentalmente ayuda muchísimo, ¿no? Arte sin propósito. Esto también es una ayuda. Por ejemplo, puedes dibujar, pintar, escribir sin buscar un resultado estético, lo que se te dé la gana, ¿no? Y conscientemente ves tu dibujo y lo primero vas a decir, lo vas a comenzar a juzgar. Entonces, enfócate en no juzgarlo, ¿sí? En no corregir lo que has hecho. Inclusive hay un dibujo que siempre hacemos nosotros que con la mano izquierda, puedes dibujar con la mano izquierda, ¿no? Para no buscar esa estética que sea el dibujo perfecto. Entonces van a surgir cosas de hábitos bien bonitos, de romper la rigidez, de ir rompiendo poquito a poco esa rigidez porque es la que nos ayuda, ¿no? Entonces, comencemos conscientemente a caminar aceptando favores conscientemente, sin justificarlos, es decir, ¿no? Halagos. Yo el otro día contaba que yo tengo unas tías, las hermanas de mi mamá, que son muy chistosas, y, pero estos, tú les dices, por ejemplo, ay, qué linda que estás, tía, qué lindo que está tu cabello. Ay, hijita, son tus ojos tan bonitos. No, mi cabello está muy seco. Entonces, es como que te cortan el halago, ¿sí? O le decís, has adelgazado, qué bien se te ve, estás joven, o lo que fuera, ¿no? Un halago. Siempre te dicen, no, no es así, no sabes mi cuerpo cómo me duele. Es como que siempre nunca son capaces como de recibir ese halago, ¿no? Entonces vamos a comenzar a recibirlos sin poner ese filtro invisible ni desde la palabra, y si mi pensamiento lo niega, ¿no? Por ejemplo, también con las parejas pasa eso, ¿no? Por ahí yo escuché una vez una persona, recuerdo con mucho dolor, ¿no? Que decía, esta persona me dice que me ama profundamente, me demuestra con muchas acciones, que es lo principal, ¿no? Pero yo no las puedo tomar, no las puedo sentir, ¿no? No puedo ser feliz con todo lo que me da. Una herida muy profunda, ¿no? Entonces, comenzar a aceptar favores, halagos, regalos, sin justificarlos, ¿bien? Ser consciente de la justificación que le ponemos. Ahí vamos a ir observando qué sensaciones aparecen para poder decir, no, esto lo merezco, ¿no? Me permito ser imperfecto. Siempre los abuelos nos dicen, nosotros ya somos perfectos, o sea, tenemos lo que tenemos y es perfecto, ¿sí? Es como es, es la perfección que hay, ¿no? De respirar, de moverse, en fin. Soy suficiente tal como soy. Ayuda a moverse sin técnica. Entonces, acá comenzar a quitar técnicas por momentos, no como ejercicios rutinarios, ni estructura, conectándote con la libertad corporal, ¿sí? Generalmente el rígido es rígido, hasta su físico, no es rígida en su cuerpo, ¿no? Disfrutar lo que haces como algo que mereces.
abrazarte conscientemente, porque generalmente la herida de la injusticia es una persona que no ha recibido mucho afecto físico. Entonces podemos abrazar tocándonos los hombros, que estás aquí para ti, ese diálogo físico de acariciarte es súper bonito. Realmente ese diálogo es, eh, parece simple, pero el cuerpo registra ese gesto, ¿sí? Como realmente un consuelo real, el cuerpo registra. También en las noches podés escribir algo que te dolió, o si no también un pensamiento de retrospectiva, ¿no? Si hubo una situación donde fuiste fuertemente rígida, ¿cómo la volvería a resolver? Ya no castigarte, ¿no? A ver, ¿cómo podría ser, ¿no? Dejar también a veces estos pequeños errores sin corregir. No sé, la cama extendida, porque generalmente el rígido muchas veces es muy compulsivo con la limpieza. Entonces, permitirte tener esos, entre comillas, errores, dejar algo fuera de lugar, ¿no? No tan rígido todo, ¿no? Y también es lindo el sí y el no desde el corazón. Es un ejercicio de poner límites, ¿sí? A veces el rígido quiere decir sí, pero dice no, y no, y sí. Pero no se trata más del límite, ¿no? Sino de la justificación, ¿sí? Me justifico y digo algo que no deseo, ¿no? Entonces, podés decir de repente como tarea un día decir sí, pero sin justificar al otro, ¿no? No, sí por esto, por aquello, por el otro, no, ya está. Sí, punto. A ver qué pasa contigo. ¿Mm? ¿Qué sucede? ¿Sí? Bien. Muy bien. Entonces, por ahora hemos terminado nuestra primera grabación y nos vemos la próxima clase. Ahí va.